Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Sami y quiero que agradezcamos también por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay bendiciones maravillosas para nosotros. Lo siento aquí en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, que vienen porque vienen. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres alguna consulta personalizada, en la descripción del video está la forma de consultar mi WhatsApp. Bueno, me puedes escribir ahí. De lunes a viernes yo atiendo de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Estoy atendiendo los mensajes. En otra hora, muy seguramente no. La lectura sí es en otros horarios, puede ser en la mañana o en la tarde, pero la atención solamente es en ese horario. Bueno, si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, cariño mío, por favor, déjala pasar. También, mis amores, les quiero pedir el día de hoy que se suscriban al canal, me den ese poderoso like para apoyarnos y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, y recuerda que también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, ya que están barajaditas las cartas, vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Dice, levántate por ti. Bueno, este es el momento, mi querido amigo y amiga. Si estás en el suelo, si estás en el piso, si estás que ya no puedes, bueno, este es el momento de levantarte. Mira, toma esta mano y toma la mano de tus guías espirituales y vamos para arriba. Bueno, para arriba. Levántate por ti. Este es el momento de crecer, de salir adelante, de manifestar. Ya sabes que todo lo que tú crees es lo que tú creas. Bueno, vamos para adelante, que yo sé que son ustedes unos guerreros y unas guerreras y nada me las va a vencer ni me los va a vencer. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación. Vamos a ver qué siente por ti esa persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y esas 4 primeras cartas, estas 4 siguientes cartas, es lo que posiblemente me les pueda esperar a ustedes en un futuro más bien cercano, y también un consejo de sus guías espirituales por si sale algo negativo, no se dé. Bueno, que ese es el objetivo del tarot, ya darnos luces para que podamos actuar de una manera adecuada y tomar un mejor camino. Tu persona especial te ama, te quiere definitivamente. Es alguien que, ¿cómo te digo? Es alguien que está muy pegado de ti, es alguien que está muy enamorado de ti. Yo creo que inclusive a ratos a ti te parece que es demasiado, pero alguien que realmente te quiere, es algo que se puede cuidar, que se puede manejar, que se puede mejorar, pero es alguien que realmente te quiere, ya tal vez hablando, tal vez tiene heridas de su pasado, de su infancia, heridas de abandono que es momento de sanarlas. Bueno, busquen ayuda profesional para esto, hazlo con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha responsabilidad con tu persona especial, pero háblale acerca de eso. Tu persona especial piensa que tú eres una persona aventurera, eres una persona totalmente divertida, te quiere, te ama y te ve como lo mejor. A veces desconfía un poco, es muy celoso, muy celosa, porque es demasiado dependiente de ti. También me dicen las cartas que en un futuro más bien cercano, bueno, tal vez vayan a explotar estos celos. Por eso te digo que esto se está presentando ahora ya, pero entonces para que esto no se presente, hablen ahora, en este instante, en este momento, hablen acerca de esos celos, de como esa inseguridad tan grande que tiene tu persona especial contigo. Hablen acerca de eso, porque la verdad es que podría presentarse muchos problemas, dificultades para ustedes para eso. Bueno, tal vez se presente un embarazo en la relación de ustedes. Si es lo que ustedes están planeando, si es lo que ustedes están queriendo, definitivamente que sí se va a dar. Lo que ustedes tienen que mejorar, lo que ustedes tienen que manejar es esta cuestión de los celos, ¿ya? Porque es algo que sí los podría perjudicar mucho, mucho. Tienen algo bonito entre las manos, tienen algo bueno entre las manos, pero como siempre en toda relación, no se preocupen que ustedes no son los únicos que tienen problemas y dificultades. Siempre hay algo que ajustar, pero pueden hacerlo, yo sé que ustedes lo pueden lograr. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy, que obres con humildad. Tal vez tu persona especial sí tiene esta herida de abandono muy grande, muy, muy marcada. No lo juzgues, no la juzgues. Más bien, ayúdala.
ayúdala, que es una persona que realmente necesita ayuda. Y yo sé que los dos tienen problemas y dificultades por superar, no solamente él, no solamente ella. Entonces, no solamente mires el problema y la dificultad de ellos y de él o de ella, de tu persona especial, sino que también mírate a ti mismo. Somos humanos y cometemos errores. El tarot egipcio, por otro lado, me está diciendo que también lo que pasa es que ustedes se están viendo como rivales, no se están viendo como compañeros, no se están viendo como amantes, como novios, como esposos, como, bueno, como la relación bonita que ustedes siempre han querido tener. Se están viendo como rivales. Solucionen eso. Busquen ayuda profesional para esa situación. Un consejero matrimonial, un orientador espiritual y definitivamente una persona para que para que los ayude a los dos a salir adelante de esta situación. Bueno, si no, o sea, cuando una lección no se pasa, porque eso es una lección la que están viviendo ustedes dos, se tiende a repetir, ¿ya? No es que tú dejes a tu persona especial y él o ella con su problema, no, muy seguramente después te vas a encontrar con una persona igual o peor que tu persona especial. Bueno, eh, me está diciendo tus hadas que este es el momento como de romper el patrón. Tal vez hay un patrón en tu familia, en tus personas cercanas, de que las relaciones sean de esta manera, como caóticas, como que muy turbulentas, demasiados celos. Rompe tú ese patrón. Sé tú la persona que va a sanar a tu linaje. Entonces estás llamado, estás llamada a eso. No te quedes ahí esperando o viendo que las cosas suceden de la misma manera que le sucedió a tu mamá, a tus abuelos, a tus tíos, a tus hermanos. No, marca tú la diferencia porque se puede salir de ese patrón. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con las personas que en este momento, que en este instante están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas el día de hoy. Bueno, la verdad es que hay cierta situación perjudicial que se te está presentando a ti, algo en lo cual tal vez te estás viendo muy solo, muy sola, te están dejando que tú soluciones ciertos problemas y dificultades. Te has desilusionado mucho a raíz de esto, de muchas personas, y también tu salud emocional, tu salud mental está viéndose afectada, bastante afectada. Tienes una depresión bastante fuerte. Me están diciendo las cartas que debes buscar ayuda profesional. Es un momento de mucha confusión en tu vida, demasiada confusión en tu vida, la verdad. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay personas que te van a dar la espalda, que te van a dar la espalda, te vas a sentir realmente solo, realmente sola, e inclusive vas a perder ciertos recursos económicos, te vas a ver abocado a cierta situación bastante negativa en cuanto a la economía, pero hay algo muy positivo en todo esto que es esta carta. Esta carta me dice que tú vas a salir triunfante de todo esto y que estas personas después, la verdad es que se van a arrepentir de haberte dado la espalda porque sales victorioso de esta lección que estás viviendo en este momento, en este instante. Vas a tener una nota especial, una nota, yo digo, máxima, suprema. Ahora vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Tú eres un guerrero y eres una guerrera. Y ya sabes que las batallas, las grandes batallas, se le dan a los grandes guerreros, a los grandes luchadores, a las personas realmente valientes. Bueno, me dicen los ángeles que uses las armas de tu intelecto. Toma el toro por los cuernos. Tú sabes, tú tienes la capacidad, no solamente intelectual, sino también en todos los aspectos que te puedas imaginar. Cree en esas capacidades tuyas y bueno, y aplica todo aquello que tú has aprendido para salir adelante de esta situación. Bueno, mira, me está diciendo el tarot egipcio que esta duda, incertidumbre, tal vez esta falta de claridad que tú tienes en este momento o que se te vaya a presentar en determinado momento, vas a tener que utilizar no solamente las armas legales, sino las armas terrenales. Vas a tener que investigar para poder resolver aquella contrariedad que se te está presentando o que se te va a presentar. Por otro lado, las hadas me dicen que toda tormenta tiene su fin. Gracias a Dios, nada es eterno aquí en este planeta, en este mundo. Lo único eterno es nuestra alma, nuestro espíritu. Pero viene pronto la luz para ti. Entonces, vamos, mi querido amigo y amigo, vas bien, vas muy bien, vas por buen camino, lo estás haciendo muy bien. Yo sé que tú puedes salir adelante de cualquier situación que se te presente. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su economía.
Vamos a ver qué me le sucede con relación a la economía a ustedes. Bueno, con relación a la economía, mira, se te están dando ciertos buenos frutos, buenos resultados, pero me están diciendo las cartas que tú dependes demasiado de la opinión de otras personas o estás dependiendo demasiado como de lo que otras personas puedan hacer o decidir con relación a tu economía. Esto no debe ser así de esa manera. Tienes que seguir, tienes que romper con eso y tomar tú tus propias decisiones, porque mira, se te viene algo bueno, algo grande, porque dicen los ángeles que vas a salir de una época estéril, se te viene algo grande y vas a tener que tú tomar decisiones, no vas a poder dejar ya más en manos de otras personas aquellas decisiones económicas y de los demás aspectos de tu vida, no, vas a tener que ser tú quien lo haga, tú quien lo decida. Bueno, me dice que el tarot de egipcio en ese momento que hay alrededor tuyo muchas personas para ayudarte, muchas personas para colaborarte, muchas personas que quieren como meter mano en todo lo que tú quieres hacer, pero también tienes que ponerle límites a esas personas. Bueno, que no decidan hasta lo que te vas a comer, no. Tienes que tú ya ser grande, crecer y seguir adelante con tu vida. Bueno, me está diciendo también las hadas que tienes que ser honesto, honesta contigo mismo, contigo misma, que ya sabes, tú sabes en tu interior que es momento de avanzar, de dar un paso más hacia adelante, no solamente en cuanto a tu economía y en tus negocios y ser más independiente, sino en todos los aspectos de tu vida. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.